Bienvenidos a una emisión más de Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez. Yo soy Rodolfo Villalobos. Y vamos a darle ya fin a la serie que hemos estado viendo sobre los principios procesales. En esta tarde vamos a estar platicando sobre el principio procesal de lealtad procesal. Arrancamos. Este principio es uno de los, yo creo que el más peculiar por su alcance. Mientras que los otros principios que hemos platicado como eficacia, contradicción, imparcialidad, economía, tienden a regular el proceso en sí mismo, el de lealtad está dirigido, si bien es cierto al proceso, pero más bien a las partes. A los individuos que participan. Así es, o sea, mientras que los demás están dirigidos al establecimiento de las reglas que van a conducir el proceso, el de lealtad no se le exige tanto al legislador convertirlo en una norma que establezca cómo se guiará el proceso, sino se convierte en una guía de conducta de las partes que intervienen en el proceso. Y es un principio que está dirigido a las personas. Luego pensamos que nada más, cuando hablamos de lealtad procesal, pensamos que se dirige esencialmente a las partes materiales, es decir, al actor y al demandado, o a las partes formales o representantes, pero también va dirigido hacia el juez. El juez, su lealtad está vista de una manera quizá más limitada, porque la lealtad del juez se traduce en su imparcialidad, que ya lo platicamos en otro momento. La lealtad del juez debe ir enfocada hacia hacer justicia, hacia aplicar el derecho del caso en concreto, buscando la impartición de la justicia. Pero de nuevo, eso está más bien regulado por la parte de la imparcialidad, o sea, buscar justicia porque no va a tener ninguna inclinación hacia ninguna de las posturas o a ninguna de las partes, ya hablamos de esta distinción, ¿no? Pero sí tiene que actuar con cierta lealtad. ¿Por qué? Porque el juez también puede en sus actuaciones realizar actividades que no conducen a nada dentro del proceso y que nada más generan una pérdida de tiempo o una afectación a las propias partes. Va un poco ligado también en cuanto al juez, con la economía procesal, porque luego el juez, por ganas de molestar o por no querer realizar una actividad como debe de hacerlo, puede ser que sea desleal con las partes y que haga, no te prestan un expediente, te lo guardan, te lo esconden un tiempo, te dicen es que no encontró la promoción, y nos hemos visto casos de que la promoción no aparece, lo estamos revisando y ahí se está estamos estudiando. Eso también es faltarle la lealtad a las partes. Pero evidentemente el juez también está obligado por este principio. Sin embargo, está matizado porque tiene, por un lado, el de imparcialidad, que le impone mayores cargas, y el de economía, que también le impone mayores cargas, pero tiene de acuerdo con cierta lealtad. La lealtad procesal, dirigida a las partes materiales y formales del proceso, está destinado a que los litigantes, sean representantes o sean la parte material, actúen con cierto grado de decoro, de dignidad, de honestidad dentro del proceso, porque luego no nada más se refiere a que las partes se traten con el respeto debido, que ya de entrada es mucho gane cuando hay una contienda en la cual respetas, y es más, hasta en la forma en la que te diriges, al contrario, o sea, no de mija, sí, no sí. de, pues, a ver la señora, a ver, espérese, o sea, soy licenciada, usted es licenciado y vamos a hablarnos con respeto. Sí, y también en la manera en que te expresas, por ejemplo, ahorita en el proceso oral, es un poco más fácil para el juez controlar cómo se expresan las partes. Sí, claro. Porque al final de cuentas, en la audiencia, el juez en esta inmediatez, oiga, tranquilo, licenciado, cálmese, dígase con respeto a la contraparte, ese vocabulario aquí no se va a permitir. O también, ¿me está faltando el respeto? No, no le está faltando el respeto, dijo términos legales perfectamente permitidos. Pero por escrito es mucho más complicado, ¿no? Porque cuántas veces no vimos documentos redactados, inclusive por abogadas preeminentes, que eran poco menos que un insulto directo. Sí, o sea que inclusive una cosa es que la narrativa de hechos a lo mejor quiera citar textualmente una grosería. Yo la verdad no lo haría, pero entiendo que a lo mejor habrá ocasiones en las cuales sea necesario por algún tipo de hecho que quieres demostrar. Pero ¿cuántas veces no vemos en las demandas
que ponen groserías nada más para querer llamar la atención. ¿Sí? Fíjate qué interesante, ¿eh? Bajo ese principio de lealtad procesal, el respeto, la honestidad, el dirigirte de una manera adecuada, todo esto, y unido al derecho de pedir, en el que dice de manera respetuosa. O sea, el juez perfectamente, al estar viendo este mal comportamiento de una persona, de tanto un litigante, o parte material o parte formal, podría perfectamente decir: no hay lugar a acordar de conformidad su escrito, debido a que no lo hace con fundamento de lo que establece el artículo 8 de la Constitución, donde debe dirigirse de manera respetuosa. Aquí el problema es que yo no conozco un juez que lo haga. Ay, yo sí lo haría, me daría mucho Pero, gusto eso. Bueno, pues por eso no somos, porque más de uno se lo merece. Por eso no somos jueces. Pero es la manera, esta lealtad procesal está en la manera en cómo llevas la contienda, y está entre las partes, evidentemente, en el cómo, el trato que se tienen que tener. Ahora, este trato creo que lo podemos separar en dos grandes vertientes. Uno es el trato en la interacción, es decir, como decías, que te trate con respeto, te trate con honestidad, te trate de una manera decorosa, porque al final de cuentas, como seres humanos, tenemos el derecho tratados dentro de un grado de dignidad. Pero la otra vertiente es la estrictamente procesal, porque no nada más es en el cómo interactuamos, sino también dentro del proceso, yo cómo actúo. La famosa chicana. Por ejemplo, la chicana, por ejemplo, es una falta de lealtad. Exacto. Horrible. Es un acto de deslealtad procesal. Terrible. En el que te voy a, sin motivo alguno, te voy a dilatar el procedimiento. Para yo tener una ganancia, o simplemente para fastidiarte, te voy a dilatar el procedimiento. Como poner cámaras para abrirle nomás a quien se te dé la gana. Sí, como para esconderte, a pesar de que pones un domicilio procesal donde se supone que te deben encontrar y donde cualquier actuario llega, toca y le abres. Como poner a un menor de edad a que te abra todas las diligencias. Poner un menor de edad a que te abran las diligencias. Poner un mayor de edad. Mentira, el licenciado me dijo que diga que no es aquí, ¿sí? que no vive aquí. O poner al mayor de edad diciendo que es menor de edad. Ajá, así como que no juegues. Sí, o sea, ese bigotote no es de sí, o sea, niño. esas son cuestiones de falta de lealtad procesal en el cómo actúa dentro del proceso. En el negar que eres la persona que se busca. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nomás porque ya llegamos hasta la fotografía, no, actuario, él es? O sea, oiga, sí, no la haga, o sea, sí, o sea, ¿qué onda con su lealtad? Esa es falta de lealtad procesal. Y luego también dentro del proceso, en el cómo actúas dentro del proceso, es decir, pruebas inútiles, diligencias una y otra vez que sabes que no van a llegar a nada, promociones que no tienen ningún sentido, incidentes totalmente, dice el código, o decía, no sé si es exactamente igual el código procesal nuevo, y frívolos improcedentes, notoriamente frívolos improcedentes, es que esto no sirve de nada, pero se presentan. Y el juez, en esos temores de que le digan parcial, en que le digan que está haciendo favoreciendo unas partes, todo admite. ¿Sí? Por ejemplo, en materia laboral, donde me ha tocado verlo más, materia civil y familiar, afortunadamente no ha tocado verlo mucho, pero en materia laboral, que uno le dice, oye, es que ese elemento que te están ofreciendo no tiene ningún sentido, esas pruebas tienes que desecharlas. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer en el proceso. No, yo no puedo desechar ninguna prueba, tengo que meterlas todas. Claro que las puedes echar. La prueba es inútil, la prueba es improcedente, la prueba no tiene ninguna trascendencia. ¿Para qué la admites y hacemos una pérdida de tiempo? No, es que yo no puedo desechar ninguna prueba porque entonces estás haciendo parcial. No, al contrario, estás aplicando la ley. Estás actuando conforme a derecho. Pero el juez, o en este caso los miembros de la Junta, próximamente jueces laborales, actúan de manera incorrecta, pero motivados porque los litigantes están actuando también de manera incorrecta. Ahí también hay que reforzar un poquito que el hecho de poder desechar una prueba también tiene mucho que ver con la motivación. O sea, no vas a desechar nomás porque sí. El juez tiene que tener argumentos para decir con toda la boca, esa prueba por economía procesal no se admite porque miren, así, o la prueba idónea para acreditar ese hecho corresponde a una pericial, no que me traigas testigos. O en ningún momento se desprende que haya habido testigos mientras tú me narras estos hechos. Entonces, así que lo que necesito es que me traigas documentos que acrediten o que me traigas una pericia. El problema es que los jueces por alguna razón no lo hacen. En grados absurdos de asuntos que dicen, asuntos que te dicen,
esos hechos no están controvertidos, porque fueron confesados en la demanda y luego en la contestación te dicen ese hecho es cierto y te ofrecen pruebas. Y entonces uno me tocó una audiencia en la cual les digo, estas pruebas yo creo que son hechos no controvertidos y por tanto las pruebas tienen que desecharse. Y el juez le dice a la contraparte, que fue el que el que expuso los hechos y ofreció las pruebas, le dice, ¿algo que opinar? No, que todas las pruebas se admitan. Así como que, pero es que esos no son controvertidos. No, que todos se admitan, que todos se admitan. Entonces, bueno, ¿y el juez qué hizo? En lugar de decir, tenía razón, o sea, se desprende de que esto lo dijo y dijo que es cierto, pues para qué lo sujeto a prueba, el juez lo admitió. Entonces aquí esta lealtad va en la parte de dirigida a las partes, va en relación a que las partes se comporten en la interacción de una manera adecuada, y la otra, que no abusen de las reglas procesales para detener el proceso o para torcer el proceso a su favor. Y ojo, cuando hablamos de lealtad procesal no quiere decir que la otra parte no me va a debatir, porque luego también se malentiende, y a mí me ha tocado que la parte material me diga ahí delante del juez, es que usted está litigando de manera ilegal y que es chicanero y que es... No, espérate, o sea, que yo no esté de acuerdo con lo que estás diciendo, que esté defendiendo. Ese es mi trabajo. No quiere decir que soy desleal. O sea, sí, hay un punto en el cual si no es necesario... Desleal sería que hicieras trampa. Exactamente, o sea, no te estoy haciendo trampa, no te estoy pidiendo nada ilegal, no estás torciendo no estoy torciendo la ley, no te estoy faltando al respeto. Ajá, no te estoy faltando al respeto, pero tampoco las partes deben de entender, ya cuando estás, porque también para eso se presta mucho el juicio oral, se presta para que te vean empieza la parte emocional, entonces es que no está viendo el daño que me está ocasionando y usted haciéndome estas preguntas. Pues usted dijo en sus hechos, no, o sea, esa no es deslealtad mía, entonces fue deslealtad suya el traer una mentira. Vamos a aclarar el punto. Por eso, digo, es el cómo llevas el proceso para no obtener una ventaja indebida abusando o doblando las reglas del proceso. Porque inclusive siendo actos ilícitos, aunque el acto ilícito dentro del proceso no se realmente dicho una deslealtad, es un acto ilícito, pero al final de cuentas tiene este carácter. Y luego también lo ves en respecto, y esto es en la parte material, en las partes materiales del proceso, lo ves con que, les comentabas, el contar mentiras o el omitir información. Exagerar también las no cosas. deja de ser una mentira. O sea, la exageración es una mentira, pero llevar, el manipular los hechos para obtener una ventaja, ya sea mintiendo, omitiendo o exagerando, agregándole de tu cosecha. Y aquí yo creo que también la lealtad no nada más está dirigido en la relación de las partes materiales, sino también en la relación de la parte material con su representante. Porque cuántas veces nos ha pasado que te llega el cliente y te cuenta su versión de los hechos y en la primera plática te cuenta una versión. Y cuando tú estás armando todo, y sabes que necesito esto y esto y esto y otro, no, ¿sabe qué? Mire, es que la verdad, o ¿sabe qué? Mire, no, mire. O ya cuando contestaste y arranca y te dicen antes, oiga, licenciada, es que... No, pero es como que es que, o sea, no. O sí o no. Y estás en pues la audiencia. Es que yo no sabía que íbamos a llegar hasta aquí. Y estás en la audiencia y la cual te dice nada más que aquí está este documento firmado por la parte. Oiga, yo solo conocía. Ay, es que no imaginé que fuera importante. No, sí, o sea, es que no se imagine. O lo hagas y lo regañas. Oiga, ¿por qué no me dijo? Es que si le digo, usted va a decir que no procedía. De ahí la importancia que como abogados también indaguemos mucho. Yo, por ejemplo, en la materia familiar a veces podría parecer hasta chisme, ¿no? Porque, ay, a mí que me importan los detalles. No, es que sí me importan los detalles. Sí. Y yo les digo a mis clientes, miren, cuando está en una situación así como que muy escabrosita, a ver, necesito que me cuente todo. Licenciada, es que ¿cómo le voy a decir esas palabras? ¿Y cómo le voy a decir lo que pasó? No, es que me lo tiene que decir porque yo no quiero sorpresa. Y yo se los pongo así. O sea, usted va a decir una cosa y la contraria va a decir otra. Vamos a estar frente al juez. Yo no quiero sorpresas frente al juez. Mejor díganmelo ahorita para de veras yo tener cómo ayudarlo. Porque de otra manera, te cuentan la mentira, o te omiten, o te exageran, tú llevas a juicio y lo pierdes. El cliente nunca te va a decir que se perdió porque él te contó una mentira. Es porque tú no supiste defenderlo. Y ahí es donde está la deslealtad del cliente hacia el abogado, completamente. O sea, y de la importancia de no nada más que la lealtad sea entre las partes, sino también entre
el cliente y el abogado. Sí. Y esto lo que trae a colación El lo que decálogo del decía abogado. Couture, ¿no? Efectivamente, porque Couture cuando nos da estas 10 reglas de cómo llevar la profesión, que yo insisto en todas mis clases, no nada más son unas reglas para llevar la profesión, es una regla de vida. El abogado. Y Como cualquier que dice, persona casi si te no pasa sé, que algo. debes de ser leal, ser leal para con tu contraparte, Ujú. aunque sea desleal contigo. O sea, tú mantente, aunque el otro digas qué cochinada estás haciendo, Yo pero tengo que mantenerte, yo no te puedo, puedes yo no puedo convertir en caer, eso. exacto, yo no puedo caer a ese nivel. Y luego dice, sé leal para con tu cliente, pero fíjate qué importante lo que dice aquí, no nada más es ser leal para con tu cliente, sino que pone un límite. Hasta Dice, que hasta comprendas. que es indigno de ti. Ujú. O sea, cuando ya el trato no es de dignidad entre mi cliente y yo, ¿sabes qué? Hasta aquí. El típico, pues, ¿qué está haciendo? Que no parece que le estoy pagando. O el ¿Esto otro, por qué no quiere? oye, en soltar dinero al juez, ¿cuánto O sea, le vamos a a ver, dar? espérese, ¿por qué me está tomando? Claro. O sea, porque si yo me corrompo, ¿usted cómo sabe que de verdad le estoy pagando yo Así al juez? es, o sea, y porque también le hemos visto casos que te dicen, es que me dijo un abogado que si le damos dinero al juez y le di y de esta manera salió en contra. ¿Sabe que lo más probable es que no le dieron un quinto al juez? O la típica, ¿no? Llegas con la sentencia y, esa cómo dolió cuando la primera vez que... Primer juicio que agarro y toca y fue una metida de pata del cliente en donde va y confiesa y luego le entrego la sentencia y le digo, pues aquí está su confesión, así salió. Es que yo creo que no le echaste ganas, yo creo que te faltó experiencia, te faltó... A ver, no, espéreme un momento. Tienes que apelarla, ¿eh? Porque... No, a ver, espérese un momentito. Aquí está su sentencia, búsquese un abogado, porque esto que usted hizo fue su error. Sí. Yo hasta aquí llegué. Oye, pero que cómo más... No. Si usted está creyendo que fue mi error cuando Sí, fue su su metida error, de sí. pata, o sea, hasta aquí llegamos. Todos asumir responsabilidades. Entonces, es importante esta idea de, con el cliente no vas a todas. No, O sea, no con el podemos... cliente llegas hasta no. cierto nivel, como dijo Couture, hasta que comprendas Sí. que es indigno de ti. Y luego y acaba diciéndonos, sé leal para con el juez, que desconoce los hechos y en cuanto al derecho deberá de confiar de cuando en cuando en el que tú no invocas. No, el juez deberá de confiar siempre en el que tú invocas, porque a veces el juez no conoce tampoco, digo, y se oye muy feo, pero el juez a veces tampoco conoce el derecho, con todo respeto para los del Poder Judicial, pero hay jueces... Y menos en un marco legal tan amplio como el Sí, de nosotros. sí. Porque, por ejemplo, lo hemos visto con jurisprudencias que hasta uno a veces se sorprende y dice, ¿y esa de dónde salió? Y Sí. nada, que sí existe, ¿no? O uno se No. va con todo el juicio y luego, Por ejemplo, ¿y eso de dónde? reglas por ejemplo, la materia mercantil. La materia mercantil, porque la materia civil es un poquito más sencilla porque es un solo código. ¿Sí? Y es poco lo que pudiera sacar de otras materias. Con la materia mercantil, que agarras no nada más el código de comercio y quizá las leyes más básicas como títulos de crédito, sociedades mercantiles, sino que empiezas, bueno, pero tenemos que ver los títulos de instituciones de crédito. Pero es un crédito hipotecario. Déjame ver la de créditos garantizados, que son ley distinta. Déjame ver las reglas de Conducef. Déjame ver, y entonces empiezas a agarrar un cúmulo de leyes y esto no salió, las reglas del Banco de México. Y entonces te pierdes y a veces el juez no las conoce. No. Y a veces también, que esto es tema para otra ocasión, en la parte de la elaboración de una sentencia, la argumentación para la elaboración de una sentencia, porque aquí hay un error bien grande en los cursos. Pensamos que la argumentación jurídica es la misma para el que redacta una sentencia que para el que redacta una demanda o el que defiende un juicio. Inclusive la argumentación es diferente para hacer una demanda que para hacer un recurso, que hacer el recurso para hacer el amparo. Toda argumentación es diferente. Y esto nada más no entiende el que ha estado en ambos lados de la barra. ¿Sí? Los que hemos tenido oportunidad de haber sido parte de un órgano jurisdiccional, sabemos que es muy diferente la redacción y la argumentación. Y te cuesta voltearlo. Sí, es muy complicado. Yo recuerdo que tú me decías cuando salgo ya a litigar, me decías, es que ya no eres el tribunal, tienes que cambiarlo. A ver, devuélvete, ¿no? Es complicado. Y regresarte otra vez es complicado. Porque yo tuve esa experiencia. Fui litigante, órgano jurisdiccional, cambiar fue complicado, y luego regresas a ser litigante. Entonces, es complicado. De todo se aprende y puedes combinar porque puedes tener otro tipo de técnicas, pero a final de cuentas son reglas distintas. ¿A qué voy con todo esto? Que a veces nos casamos con un tipo de argumentación y el juez, cuando empieza a argumentar, ya tiene una idea preconcebida de cómo va a resolver. Entonces busca la herramienta para resolver conforme a lo que él está pensando. No deja que el proceso lo lleve.
sino tiene una idea preconcebida y resuelve. Y esto es natural. Esto no es algo que diga yo, el juez está mal, no es algo natural. Inclusive Piero Calamandrei lo decía en alguno de sus artículos, se llama Génesis Lógica de nuestra civil. Decía Piero Calamandrei, el juez de que dé la demanda ya sabe cómo va a resolver. Sí. Y eso es cierto. Y eso me tocó verlo cuando yo fui secretario proyectista. También lo viví, efectivamente, desde que lo leíamos, sabíamos, esto no va a funcionar. La experiencia te dice más o menos cómo viene. El detalle es que a veces esa argumentación la diriges las opciones y la diriges a que él la resolver como tú dices, y buscas normatividad que no es aplicable a resolverla. De ahí también la importancia de que no puedes ni como litigante ni como juez trabajar con machote. No puedes porque decir, todos los casos son todos diferentes. son diferentes. Y le puedes encontrar, cuando dejas de trabajar con machote, le dejas de encontrar, más bien al revés, cuando dejas de trabajar de machote, le empiezas a encontrar detalles Sí. que dices, esto cambia definitivamente el punto, curso claro, del de juicio. punto a punto. Otro error también que se comete en esta parte de la argumentación es el que se casa con litigar con jurisprudencia. Lo hagan, primero uso jurisprudencia y luego ya argumento. Como si No, la es al revés, jurisprudencia estuviera así sobre piedra y jamás Sí, no, se fuera a poder es al quitar revés, eso. es al revés. Primero argumente y luego use jurisprudencia para sustentar o de plano para decir, ay, me equivoqué. A lo mejor sientas el precedente para cambiar la Sí. jurisprudencia. No, y en ocasiones te puedes separar, también un error, también se da tema para otra ocasión de cómo se maneja del derecho jurisprudencial. Porque le decimos, es que es jurisprudencia, nada más que ve los precedentes. Es que es jurisprudencia, ve los precedentes. Exactamente. O sea, el hecho de que sea jurisprudencia y sea obligatoria, sí, si los precedentes son iguales, Exactamente, si mi si caso no, es diferente. no entra. Digo, y lo habían dicho, no, eso no sucede. Digo, claro que sucede, yo lo he hecho. En uno de los asuntos de los que han tenido mayor trascendencia técnica de los que he llevado, un amigo me pide apoyo con un asunto y en el cual cuando entramos me dice nada más que está esta tesis, esta jurisprudencia de un tribunal colegiado y era sobre una ley una ley presente de Jalisco. Y entonces cuando agarro la jurisprudencia, ¿sabes qué? Se me hace que pues, ya está escrito. Y me dice, no, es que la jurisprudencia, es que la ley es diferente. Entonces, bajo la ley, no me quedo con el criterio, sino que nos vamos directamente a la sentencia y me doy cuenta de que efectivamente esa jurisprudencia no es aplicable a Chihuahua porque las leyes son completamente distintas. Quizá los casos se parecían, pero las leyes eran diferentes. Y ya eso te da suficiente herramienta para decir, aquí no aplica. Así aplicaba a rajatabla, pues estaba frito, porque se fue edición original. Pero ya estudiado, hicimos el amparo diciendo, y la jurisprudencia que me quieres aplicar, que me puedes aplicar, que es esta, que sé que me vas a quedar a aplicar, no es aplicable por esto. Y se hizo un cuadro comparativo de los asuntos. Y efectivamente, el Congreso del Estado, porque era un amparo en contra de un acto del Congreso del Estado, acabó diciendo, no, es que la jurisprudencia de Guadalajara dice. Nada más que esa jurisprudencia es aplicable. Y el juzgado de esto nos concedió, dijo, efectivamente no es aplicable porque son diferentes. Se fue a una revisión diciendo, es que no aplicó la jurisprudencia que estaba obligada, y el colegiado dijo, es que esa jurisprudencia no es aplicable porque las leyes son distintas y son distintas en partes medulares, lo que hace que esa jurisprudencia no sea aplicable, y era jurisprudencia firme. También por eso cuando uno contesta una demanda cuando contestas no puedes nomás contestar diciendo la jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto. No, explícale y desglósale a la contraria todo de por qué no puedes aplicar el caso al caso. Vete al precedente. O sea, hay que leer la ejecutoria, que es la sentencia completa, y luego ver las ejecutorias de los asuntos concretos para ver si son iguales y poder hacer un cuadro comparativo y decirle, ¿sabes qué? El criterio es aplicable. Si yo no digo que no, nada más que no este caso, porque el caso es sustancialmente diferente. Pero hay que recordar que son criterios de interpretación. Hay que tener cuidado en esta manera entonces de interactuar. Por eso es que, volviendo a la lealtad, el juez sí debe hacerle caso al litigante, pero también hay que tener cuidado como litigante cómo me expreso con el juez, porque hay litigantes que faltándole el respeto o así y faltando esa lealtad procesal con el juez van y lo amenazan, van y le gritan, van y le dicen es que si no resuelve lo voy a poner una queja y va a ver y va así y empieza a generar un problema, una presión innecesaria. Exacto. Que a final de cuentas dices, sí, primero el juez debe tener el carácter para que no le importe, sí, no me lo pongo un tubo, incluso para amonestar, claro, sancionar de ser necesario.
Y aparte tú como litigante también mandar tu dignidad propia. Yo creo que la lealtad va muy ligado a tu dignidad como Claro. ser humano, más allá de como profesionista, como ser humano. O sea, ¿en serio? Sí. ¿En serio? O sea, porque te ves mal, Sí. te ves corriente gritando, te ves corriente Y la fama insultando. que agarras. Es terrible, que nadie los quiere ni en pintura. Sí. Hay una litigante que, la recordarás, nada más puede litigar en un juzgado familiar, Sí. porque todos se excusaban. No, o es más, ¿cuántos litigantes? Y es triste realmente, da vergüenza al gremio el que lleguen y te digan, pues es que vienen con tal licenciado. Ah, y luego te casas y dices que no hayas ni... No, mejor dices nada. Entonces, es que la verdad no me dio confianza. Vamos a ver cómo arreglamos aquí el Vamos a ver asunto. No qué es que licenciado, o sea, qué triste, Este ¿no? principio, pues, es un principio que no está tanto ligado a las reglas que establezca el legislador del proceso, sino en la actuación de las partes en cómo interactúan. Vamos a ser leales. Esto fue Lealtad Procesal. Terminamos con nuestra serie de lo que son los principios procesales. Déjanos tu opinión, apórtanos y por supuesto compártelo para que más personas puedan conocer. Y si eres estudiante, acércate también, platícanos de qué quieres que expliquemos o qué quieres que platiquemos. Hasta la próxima.